Bueno, mi nombre es Isaac Moreno y hoy les voy a hablar acerca de la geografía de Rusia y Asia Central. Estos son los integrantes del equipo. Como ya me mencioné, está Luis Alfonso Torres Garza, Iker Frausto Gaona y Luis Ángel Nava Munguía. Y hoy yo le hablaré de Rusia. Bueno, para empezar, comenzaré hablando de la geografía. Bueno, Rusia ocupa 17.5 millones de kilómetros cuadrados y según las estimaciones preliminares, la población residente de la Federación Rusa en 2020 es más o menos de 146.7 millones de personas. De estas, la mayoría, como podemos ver aquí, está concentrada en Moscú, que es pues la capital de Rusia. Y en Moscú se abarca más o menos casi 12 millones de personas. Luego está San Petersburgo y demás ciudades. Bueno, y su línea fronteriza es de la más larga del mundo con 60.000 kilómetros de extensión. Podemos ver que es todo esto. Y bueno, eh, tiene fronteras comunes con los siguientes países: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia. Y ya dentro de aquí estaríamos hablando un poco más de, como tal, Asia, que estamos hablando de Azerbaiyán, Kazajstán, y más por este rumbo está China, Mongolia, y más por este rumbo está, que no se puede observar muy bien, pero es Corea del Norte. Bueno, ¿y dónde ubicar eh, Rusia? Pues bueno, está al este de Europa, como dijo el profe, a la derecha de Europa y un poco más arriba de lo que conocemos como Asia. Y como podemos ver aquí, aquí tengo ubicado dónde está Moscú. Más o menos por aquí está Moscú. Más arriba está San Petersburgo, que también es una de las principales ciudades de aquí de Rusia. Ahora les hablaré un poco más de la geografía física. En Rusia, eh, Rusia es un país vasto y diverso en términos de relieve. Su paisaje está marcado por una combinación de llanuras, que con esto me refiero a planicies completamente, eh, cadenas montañosas, que también es una de de los principales relieves en Rusia, mesetas, que también es planicie, y vastas áreas de tundra. Bueno, como podemos ver aquí, al norte se encuentran las zonas de frío, las de muy bajas temperaturas. Eh, Luego, más al oeste de Rusia están las cálidas, que, como dije, pues las ciudades principales están más por este rumbo. Sí, como decía, en estas ciudades el clima es un poco más cálido, ya que muy al norte son climas muy extremos y muy abajo pues no son climas tan extremos, pero ya como están más cerca de países pues de desiertos y así, los climas cambian. Y bueno, el litoral de Rusia está bañado por las aguas de 12 mares, de 2 océanos. Tenemos por arriba el océano Ártico y por su lado oeste tenemos al océano Pacífico. Ok. Y por mencionar varios mares, pues está el mar de Bering, el mar Negro, eh, etc. Y Rusia tiene 4 zonas climáticas. Y como aquí mencioné, mero arriba están las más frías. eh, sí. Luego, por en medio está la subártica. Más por abajo está la que es moderada. Y más abajo todavía está la subtropical. Y pues por aquí tenemos ciudades como Kazán y las que mencioné anteriormente, que son Moscú y San Petersburgo. Y para terminar, me gustaría mencionar que esta es de las mesetas más famosas en Rusia. Se llama Meseta Valdai. Sí. Y regresando con lo que sería las zonas climáticas, se hablará más adelante un poco de la economía. Y lo que quiero llegar a entender es que eh, muchas veces el clima afecta bastante las actividades económicas que se tienen por ahí. Por ejemplo,
muy al norte de Rusia no existen bosques, hay muy pocos bosques. A lo contrario que... bueno, y esto hace que no sea muy fértil. Y a contrariedad del centro y sur de Rusia, hay bastantes bosques. Como mencioné antes, las zonas montañosas son las que más destacan del relieve ruso. Bueno, cedo la palabra. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Ángel Nava Munguía y yo les voy a hablar sobre la geografía económica de Rusia. Hablando más específicamente de la geografía económica de Rusia, esta está influenciada por muchos factores, incluyendo su extenso, pues, como Rusia es un país muy grande, contiene pues muchos recursos naturales abundantes y de mucha diversificación. También tiene una ubicación estratégica entre Europa y Asia, que hace que el comercio se facilite, tenga muchos lugares donde comerciar, pues sí. Y aquí también tenemos un resumen de algunos de los aspectos claves que son los recursos naturales, que ya sabemos que Rusia es rica en recursos naturales como el petróleo, el gas natural, también está el carbón, los minerales y la madera. Por segundo también está la distribución geográfica que como ya comenté está en un punto clave entre Europa y Asia. Aunque Rusia pues tiene una superficie enorme, gran parte de su población se concentra pues en el oeste del país, en ciudades como las más famosas conocidas, pues nosotros también las conocemos como Moscú y San Petersburgo. También, no sé, no viene en esa presentación, pero dos puntos también muy claves son la economía regional, que es como pues significativamente la economía que se hace ahí en Rusia, que es, o sea, como decía, en el norte y en el sur, que es donde suele la temperatura estar más como extrema, donde hace más frío, pues la economía es más baja porque hay falta de recursos naturales, porque obviamente algunos recursos naturales necesitan pues de los tiempos climáticos. Otro punto muy importante es el de el transporte. Se sabe que, pues, como Rusia está muy grande, presenta muchos desafíos por así decirlo, de extensión. Así que, pues, se presenta, pues, hay lugares muy remotos en el país donde, pues, se necesita, ¿cómo se dice? El comercio no puede llegar, pero el transporte ayuda mucho, ya que hay un tren, unos ferrocarriles y red de carreteras que están en desarrollo aún, pero ya cuentan con muchos para llegar a esos caminos. Y la siguiente, vamos a hablar sobre el Producto Interno de Rusia, que pues obviamente como Rusia es un país muy grande, se sabe que el Producto Interno que tiene es también uno de los más grandes del mundo y está altamente influenciado, o sea que casi siempre va porque, pues por como ya dije, sus recursos naturales, que son muchos por su extensión del territorio, especialmente el petróleo y el gas, que son, se podría decir que lo que más da en el comercio exterior internacional. Y también la economía rusa ha experimentado, pues en el transcurso de los tiempos, ha experimentado muchos cambios, desde crecimientos, disminuciones y desafíos como la famosa recesión de 2015-2016, que obviamente en 2023, si no estoy mal, el Producto Interno Bruto de Rusia se situó en torno a los 1.8 billones de dólares estadounidenses. Y pues para esto, todo esto del Producto Interno Bruto también afecta mucho al salario mínimo de Rusia, que como aquí dice en la presentación, el salario mínimo de Rusia varía según la región, como ya hemos hablado. En las partes nortes y sur, donde la economía es como más baja, el salario mínimo también es más bajo. Y en la parte central, donde es Moscú, donde es San Petersburgo, esa economía es más alta y el salario mínimo de Rusia es más alto. Y pues se establece a nivel federal y en enero de 2022, según datos, el salario mínimo de Rusia era de 13.320 rublos al mes, que viene siendo equivalentemente a los 176 dólares estadounidenses. Y pues por eso
La economía de Rusia es muy buena y también, sí, pues muy buena y varía por eso mismo de la extensión del continente, digo, del país. Una disculpa, el salario mínimo, como venía diciendo ya antes, se va cambiando periódicamente dependiendo de cómo va cambiando la economía del país. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iker Frausto Gaona. Yo voy a hablar sobre Asia Central y el relieve de Asia Central. Bueno, para comenzar con Asia Central, este, esta región, aquí se encontraban antes la mayor parte de pueblos nómadas. Además que en esta región se encontraba la ruta de seda, que esta ruta de seda básicamente era una ruta comercial y este fue uno de los principales motivos por el cual se empezó a hacer intercambios con Europa y se empezó a empezar a tener contacto con otras regiones del mundo y no solamente entre ellos, ¿verdad? Esta región de Asia Central está compuesta por 5 países, que es Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, y hay también una parte del mar Caspio que se encuentra de este lado. A su alrededor está Rusia, China, Pakistán, Afganistán, Irán, también cerca de ellos está India. Este, También sus mayores ciudades son Tashkent de Uzbekistán, Almaty de Kazajistán, Ashgabat de Turkmenistán, Dushanbe de Tayikistán y Bishkek de Kirguistán. Siempre cuando escuché el Bishkek, se escucha como el bistec, pero bueno. Este, Esta zona limita con Asia del Norte, con el este al este tiene Asia Oriental y al sur Asia del Sur, y al oeste y noreste con la parte europea de Rusia. Este territorio cuenta con 74 millones de habitantes. También a Central se le conoce como una región con menos gente, más que nada por el tamaño de territorio. Asia Central es una región rica en recursos naturales, alberga copiosas reservas de uranio, una de las zonas más fértiles en un territorio predominante montañoso y seco, destacables de reservas de petróleo y gas, sobre todo en las zonas cercanas al mar Caspio. El mar Caspio aunque se le conoce como mar Caspio, en realidad es un lago, pero también es muy importante por su economía debido a sus grandes reservas de petróleo y gas natural. También ahí en el mar Caspio, este, por lo mismo de su fuerte petróleo y además del gas natural, ha sido una fuente de controversia más que nada por los países que tiene cerca de ellos, ya que pues sabemos todos que pues el petróleo es un poder económico mayor, entonces pues para ver quién es dueño, por así decirlo, o sea, quién tiene más poder sobre él. Y nada, pasamos al siguiente. Bueno, el relieve de Asia Central. Los principales ríos son el Amu Daria, el Siri Daria y el Hari. Sus lagos son el agonizante Mar de Aral y el lago Balhash, ambos parte de la extensa cuenca endorreica de Asia Central y Occidental que incluye el Mar Caspio. El Sildaria es uno de los mayores ríos de toda la zona que pasa por Uzbekistán, también pasa por Tayikistán y Ashgabat. Este, y bueno, también otro que se le conoce como Mar de Aral, pero en realidad es un lago. Este lago está situado en medio de los grandes desiertos de Asia Central. Además que este lago recibe agua de Amu Daria y del Siri Daria.
También cabe mencionar que el mar de Aral es uno de los 4 lagos más grandes del mundo y además que abarca la mayor parte de Asia Central. También Asia Central tiene una geografía extremadamente variada que incluye pasos altos de montaña a través de vastas cadenas montañosas como el Tian Shan, el Hindu Kush y los Pamir. La región también alberga vastos desiertos de Karakum y Kisil Kum, que domina el interior con extensos tramos de arena y desolación. Las extensas estepas herbosas y sin árboles que rodean las regiones desérticas se considera una extensión de las estepas de Europa. Bueno, hasta aquí fue todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alfonso Torres Garza y yo les voy a hablar de Kazajistán, del país de Kazajistán. Kazajistán es parte de Asia Central, pero principalmente hablaremos de él por unos ciertos detallitos que más adelante les voy a platicar. Kazajistán, un país muy extenso. En el ranking global está en el número 9 con mayor territorio que tiene. Vemos que con una superficie de 2.724.900 kilómetros cuadrados, pues bueno, Kazajistán es el noveno país más grande del mundo. ¿Y qué tan grande es? Bueno, para que se den una idea, México está en el número 14 del ranking mundial, donde están todos los países. Vemos que pues bueno, está a la altura, ¿verdad?, de países grandes, o sea, del continente americano, como lo que es Argentina y Brasil, que son también países bastante grandes, no tan grande como Canadá ni Estados Unidos, pero pues sí se le denomina un país bastante grande. Se ubica en Asia Central, como también dije, la mayor parte del país con una altitud media de 387 metros sobre el nivel del mar. No es un país tan alto, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, aquí en Monterrey, que estamos a algunos 600 metros a nivel del mar más o menos. Pues bueno, vemos que es un país pues bastante bajo, a excepción del norte de Kazajistán. El norte del Kazajistán, que viene siendo el sur, ¿verdad?, de Rusia, pues como comentó mi compañero Isaac, Rusia tiene una zona al sur que pues es técnicamente llano, ¿verdad?, que simplemente no tiene montañas, a diferencia del norte de Rusia, que como él mencionó, mi compañero, pues tiene zonas rocosas, montañosas, de nieve, y bueno, solamente el 1% de su superficie está ocupada por agua. Voy a abrir el mapa. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, todo esta extensión pues es de Rusia. Vemos que en el norte están todas las zonas del relieve pues alto, ¿verdad? Y por aquí tenemos a Kazajistán. Toda esta zona, espero se vea el cursor, si no lo voy a señalar en el video. Toda esta zona pues del centro, ¿verdad?, es completamente llana. No hay montañas, ni siquiera alguna pues superficie, ¿verdad? No hay nada que cubra por ahí, a excepción de lo que es el norte, que es el sur de Rusia. Mucha gente rusa pues son las que viven ahí en el norte, no tanto de Kazajistán, pero bueno. El porcentaje que se mencionó, pues bueno, viene del mar Egeo, que es lo que conecta por aquí, este tipo de mar, que conecta ahí con Turkmenistán, Azerbaiyán, todos esos países, bueno, los conecta. Vemos que no es una zona con tanta agua, ¿verdad? O pues tanta superficie, ¿verdad?, de terreno, pero sí es un país grande, que es con lo que más se le denomina, ¿verdad? Pasamos con lo siguiente, que es la geografía física, un tanto de lo que ya dije. Vemos que en el área de rojo, pues bueno, es donde está Kazajistán, ¿verdad?, ubicado, al sur de Rusia, a un lado de Mongolia. Bueno, Kazajistán en Asia Central no tiene litoral marítimo, como ya lo mencioné, simplemente está al lado de él, del lado izquierdo del mapa, el mar Egeo, que es lo que lo conecta casi con Europa y parte de Asia. Y su terreno es árido, por lo mismo que es llano en el oeste, pero se elevan más las montañas del este, que es como mencioné, casi al sur de Rusia, pues bueno, es zona más alta, ¿verdad? Eso ya lo mencionó mi compañero Isaac, reitero.
más de 100 etnias viven en este país, exactamente, por lo mismo que está ubicado en medio de varios países con distintos de cultura, pues como al ser una zona llana y pacífica, por así decirlo, pues muchos habitantes o ciudadanos de otros países llegan a Kazajistán. Es como una casa a la que cualquiera pudiese entrar. Pues bueno, Kazajistán está completamente abierto y es por eso que tiene tanta cultura y tanta gente habitando ahí. No es un país que se le denomine por alta población, pero igual es un país que se le denomina por mayor cantidad de personas que viven de otros países y que no son de Kazajistán. Eso es algo, pues bueno, un dato más ahí. El 28% de la población es rusa y vive en el norte cerca de la frontera con Rusia, como lo mencioné anteriormente. Al ser como una zona, pues al parecer que le gusta a los rusos, ¿verdad? El norte de Kazajistán, pues bueno, es una zona en la que varios o muchos rusos viven ahí. Y pues como vemos, el 28% de la población de Kazajistán, pues simplemente ruso. Tanto hablando del relieve, como ya mencionamos, entre 200 y 300 metros al nivel del mar, que es la zona más llana, a excepción del norte, que es la zona más alta. Y aún siendo la zona más alta, pues bueno, no alcanza al municipio de Monterrey, ni siquiera área metropolitana. Pero las orillas del mar Caspio poseen algunas de las elevaciones más bajas de la Tierra. Dije, creo que mar Egeo, perdón, me equivoqué, es el mar Caspio, que es el que está ahí al ladito, al que les dije. Bueno, el que une con los otros países, pues bueno, es el mar Caspio, perdón, ahí me equivoqué. Poseen algunas de las elevaciones más bajas de la Tierra, exactamente. Al ser como normalmente se le denomina, ¿verdad? 0 metros al nivel del mar, cuando son unas zonas que, pues bueno, están ahí, por ejemplo, vemos a Tampico, ¿verdad? Que es una zona baja, pero, pues bueno, Kazajistán tiene un poco más abajo del cero, que es lo que se le denomina, y, pues bueno, eso es a lo que se refiere, ¿verdad? El relieve. Los desiertos del Gran Barzuki y Aral Karakum, cerca del mar de Aral, están cubiertos de arena. Por eso se le denomina al país que pues no tiene pues bueno, lugar ubicado en el mar, pues no lo tiene Kazajistán. Nos vamos al tipo de economía, ya casi por terminar. Kazajistán, pues al mismo de no tener mar, pues bueno, no se le denomina como un país pesquero, ¿verdad? Como lo es Japón. O también tenemos partes de México que son pesqueras, por ejemplo el puerto de Veracruz. Pues bueno, al no tener mar, pues no se le denomina por pesquería, entonces nos vamos más como al industrial o a zonas mineras, que es lo que más le saca Kazajistán, por así decirlo, ¿verdad? Entonces su tipo de economía se refiere simplemente a dos, que son el petróleo y a zonas mineras. En zonas mineras, pues bueno, todo el mineral que contienen, que sacan, ¿verdad? De mina por jornada laboral, lo hacen en bruto y lo exportan a distintos países que son los que compran pues las joyas. Vemos más al sur de Asia, para allá para la India, Emiratos Árabes. Pues bueno, los minerales que sacan de Kazajistán pues son de ahí, ¿verdad? De ahí los compran los otros países. Y por otro lado tenemos el petróleo. Quizá el petróleo no sea el mejor, quizá el petróleo no sea el de mayor calidad, como es el de los Emiratos Árabes o el de Países Bajos, pues igual sigue siendo una buena fuente de ingresos para ese país. No es un país grande, por lo que no tiene tanto ingreso, pero pues al no tener tanto ingreso igual no tiene que satisfacer a tanta población, porque tampoco tiene tanta población a comparación de otros países, pero claro que tiene mucha comparación. Si lo comparamos con otros países, pues va a tener muchísimo más. Vemos que Kazajistán es un país rural y extractivo, con una economía basada en el petróleo. La minería es el segundo sector en la importancia y se encuentra volcado a la exportación en bruto o en primera transformación, que es como dije. Vemos ahí al costado derecho, por la parte de arriba, vemos la refinería de Atirau. Esta refinería es la más importante que tiene Kazajistán. Es la más grande de su país y la que más ingresos genera. Y la de abajo no tiene pues nada que ver con un dato acá científico, ¿verdad? Pero es un dato que leí y que quise implementar también en la exposición. Es la capital de Kazajistán, no recuerdo el nombre, pero ahorita lo checamos. Aquí se encuentra la zona minera más grande de Asia y hace unos pocos meses, creo que dentro de este año, si no es que el año pasado, por noviembre o diciembre, esta mina se incendió y es como cierto peligro, ¿verdad? Que transcurre dentro de los mineros, que en las zonas mineras pues, es uno de los trabajos más peligrosos que tiene pues el ser humano, ¿verdad?
Entonces ahí vemos lo que es las dificultades de trabajar en un país así, que lo único que deja, ¿verdad? O que, sí, que caracteriza, ¿verdad? Kazajistán, pues son una de estas dos. Y bueno, vemos como parte de minero, que es la mayoría de la población son mineros, vemos cómo se juegan su vida completamente ahí. Tenemos también a Chile, que es también minero, y han habido varios casos de incendios de mina o de obstrucción, que pues dentro de la mina empiezan a caer y se tapan y quedan gente ahí entran rescatistas y todo. Pero pues vemos cómo se juegan, ¿verdad? La vida completamente ahí. Y pues nada, es simplemente un dato de lo que pasó hace poco tiempo. Pasamos por último con el PIB, ya para concluir esta presentación de Rusia y Asia Central. Tenemos el PIB de Kazajistán, o solamente una parte del PIB. Del lado derecho en la gráfica tenemos de enero de 2021 y de los eneros pues consecutivamente, ¿verdad? De los años. Los periodos, perdón. Vemos en cuentas nacionales del gobierno de Kazajistán, lo que nos permite ver que tenemos un PIB anual en 2022. No pude conseguir del 2023, la debo probar. Pero tenemos que el PIB anual, recordemos que el PIB anual, el PIB es el Producto Interno Bruto del país, que es lo que genera anualmente el país, toda la riqueza, todo ese dinero que genera el país. Pues bueno, vemos que es de 213.999 millones de euros, que es la moneda que maneja estas estadísticas. El PIB per cápita de 2022 de 10.826.000 euros. El PIB per cápita, recordemos, como lo dijo el profe, es el Producto Interno Bruto por cabeza, o sea, lo que cada ciudadano genera para su país es lo que pues marca, ¿verdad? Que son los 10.826 euros. Que si preguntan o simplemente pueden tomar datos hacia el azar, pues a lo mejor lo vemos como una cantidad grande o no. Pero déjenme les digo que es una cantidad bastante baja, ¿sí? No sé específicamente en qué tipo de ranking esté esta cantidad, pero a comparación de México, si quieren ahorita más adelante lo hacemos, pues es baja, ¿verdad? Tenemos su deuda y la deuda per cápita, que es lo que cada ciudadano le tomará para pagar la deuda anual que se generó en ese año. En 2022 fue del 23.52% del PIB anual. O sea que es una cantidad no tan grande, a lo mejor grande para otros países, pequeños para otros, pero pues a lo mejor para su país pues pudo haber sido bastante grande. Y para pagar esa deuda, pues cada ciudadano tendría que dar 2.547 euros, que a ver, a lo mejor no es una cantidad tan grande, pero quizás para ese país sí. Antes de concluir, si quieren podemos hacer esta pequeña comparación. Tenemos que en Kazajistán, esta es una página de datos macro que está verificada, ¿verdad? Aquí vemos cualquier tipo de información, ya sea económica, de geográfica del país. Aquí si gustan pueden cada quien buscarlo. Aquí vemos su población, que son de 19.767.000, que es como lo mencionamos, su superficie, su moneda, los tengan, su religión, que es el Islam. Aquí, más abajito, vemos la economía de Kazajistán. Aquí vemos todos estos datos que pues, lamentablemente no son tan recientes, pero son datos que pues, nos ayudan a darnos una idea, ¿verdad? Vemos aquí la deuda per cápita, que es la que les comenté, la deuda total, el PIB per cápita, y bueno, a diferencia de México, ¿qué tanto es? Pues bueno, si buscamos aquí México en la página para darnos pues una idea, ¿verdad? De lo que es pues la comparación, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos ya México, como vemos aquí la superficie de 1.964.000 millones, perdón, pues es un país bastante grande, pero no tan grande como para alcanzar a Kazajistán. Si nos vamos un poco más abajo, vemos aquí toda la superficie, la moneda, todo lo que equivale, ¿verdad? Si nos vamos un poco más abajo, vemos aquí, por ejemplo, que es de 2022 también, el PIB anual, que es 1.390.911 millones de euros. Que, pues bueno, México sí se le denomina como un país exportador, un país importador también, principalmente con nuestros países vecinos, que son Estados Unidos y Canadá, a los países que más le exportamos, ¿verdad? En deuda per cápita, por ejemplo, si comparamos con Kazajistán, tenemos que a cada ciudadano le tocaría 2.547 euros. Y si nos vamos nosotros a México, si nos vamos nosotros a México, tenemos que son de casi 6.000 euros. Y a ver, ¿cuántos son 6.000 euros? Si quieren también lo buscamos, euros a pesos mexicanos.
unos 6,000 euros, serían alrededor de 108,663 pesos mexicanos, lo que le tomaría a cada mexicano pagar la deuda anual que fue en 2022. Entonces ahí nos damos una idea, ¿verdad?, de lo que es esta cantidad de dinero que pues es menor, ¿verdad?, para ese país, pero sigue siendo a lo mejor grande para ellos o pequeño para nosotros. Quizás ya me extendí demasiado, por eso vamos a concluir con esta presentación. Bueno, agradecemos primero que nada su atención y como conclusión, pues bueno, tenemos ya conocido, ¿verdad?, lo que caracteriza a Rusia y varios países de Asia, y lo importante, pues bueno, es conocer el relieve y todas estas características, ¿verdad?, que contienen estos países, pues como principalmente también entender o concientizar, ¿verdad?, todo lo que caracteriza a otros países, y no principalmente saber de lo que vivimos solamente nosotros, sino también conocer todo lo que hay en el exterior, ¿verdad? No cerrarnos simplemente a México y conocer parte de él, sino también entender todo lo que viven las demás gente, cómo son los demás países, cuáles son su tipo de gobierno, su moneda, su religión, su cultura, ¿sí? Conocer todo esto nos abrirá más la mente y podremos entender, ¿verdad?, globalmente todo lo que se refiere a lo que es la geografía, ¿verdad?, que es el principal tema de lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Y bueno, con esto concluimos nuestra discusión. Muchas gracias. Soy Luis Alfonso y esto fue todo. Gracias.